Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de intercambios. En esta oportunidad tenemos una invitada especial, una invitada que está del otro lado del continente para quienes estamos en América del Sur, acompañando a Mariano en tierras ibéricas, o ya nos va a contar en dónde, originalmente en tierras ibéricas. Y la idea de hoy es charlar en este segundo intercambio, descubrir, preguntarnos, relacionar y entender de qué se trata la regeneración en turismo, de qué se trata el turismo regenerativo y esta responsabilidad y oportunidad que nos regala el presente de nuestra actividad. Les contamos de qué se trata este espacio, que ya lo venimos conociendo, lo venimos presentando desde el encuentro anterior. ¿Qué es STAR? STAR es la Escuela de Sostenibilidad Turística Argentina, es una escuela en donde formamos agentes de cambio y la idea es que creemos juntos experiencias de aprendizajes donde actualicemos el accionar del turismo siendo agentes de cambio en movimiento. Y para ello, nosotros nos planteamos que sea una escuela de prácticas profesionales en los territorios. ¿Sí? Entonces, la idea es esto, descubrir cómo se traslada ese conocimiento a la acción, cómo se dinamiza el rol de la academia y cómo podemos intervenir los territorios con sentidos y con propósito. Para eso nos proponemos ejercitar la reciprocidad, ¿sí? ¿Quiénes formamos STAR? ¿Quiénes hacemos STAR? Lo conformamos en un esfuerzo de comunión. Mater Sustentable, una agencia receptiva, mayorista, Alquimia Consultoría, 3 ejes y contamos con el apoyo y con el aval de Fundación Plan 21. ¿Para qué hacemos STAR? STAR no es más ni menos que, como les decía antes, una escuela de prácticas, un juego de palabras en donde queremos aprender siendo, sonreír siendo, caminar siendo quienes somos nosotros, quienes somos los agentes de cambio. Y compartimos la idea de ser responsables continuamente en capacitarnos, en trabajar en los vínculos, en trabajar en red, en trabajar intercambiando opiniones diversas, opiniones disidentes para seguir creciendo y poder mirar con otros lentes, con otros ojos, el mundo que nos rodea. En ese tránsito de ser siendo detectamos una barrera a la hora de accionar y una distancia entre la teoría y la práctica que muchas veces no lograban abarcar todas las situaciones cotidianas que nos puede llegar a prestar la práctica turística. En ese contexto decidimos formar STAR y crear ese puente, construir ese puente entre la teoría y la práctica. ¿Cómo vamos a realizar esto? A través de 2 campos de acción. El primero, que corresponde a recorridos teóricos prácticos, donde vamos a desarrollarlos en distintos módulos. Y el segundo tiene que ver con el evento en el que estamos hoy. Se trata de intercambios, son encuentros periódicos en donde vamos a presentar una temática, como es el caso del día de hoy y del turismo regenerativo. A través de el transitar de este encuentro vamos a recolectar los puntos nodales, los puntos troncales de este intercambio que vamos a dar y luego sistematizamos el contenido para seguir creciendo y luego seguir afirmando las cosas que necesitamos afirmar, como es el caso de contar la diferencia, por ejemplo, entre turismo sostenible y turismo regenerativo, y luego poder poner el peldaño en donde nos vamos a apoyar para seguir creciendo y seguir construyendo a partir de aquí. ¿Por qué? Porque nos consideramos agentes de cambio. Y a partir de acá, lo que están viendo en pantalla es también qué es ser agente de cambio, ser en unidad, en un organismo íntegro, cada acción que se concibe y practica como un medio de desarrollo profesional y colectivo. Ser agente de cambio también es sentirse y saberse intercultural y acompañar la tolerancia mutua y el aprendizaje de las legítimas diferencias entre pueblos, culturas y su diversidad.
Cada acción en un territorio se transforma en reciprocidad, es por ello que la empatía, la tolerancia y el respeto deben coexistir en toda esta práctica. El respeto a los derechos humanos, cualquier forma de explotación vulnera los objetivos de fundamentos del agente de cambio. El respeto y cuidado a la flora y fauna, el patrimonio cultural, integrándose a la unidad del organismo y no disociarse, somos partes del todo. Respeto por las leyes vigentes, las leyes de ordenanzas de nuestro marco decisorio, los objetivos de desarrollo sostenible son una guía que nos van a indicar la equidad y la urgencia en colaborar en nuestro rol. ¿Sí? Ahora sí, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Hervé nos va a contar quién es Sonia, la profesional. Hervé, Hola, adelante. buenas tardes. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a presentar profesionalmente a Sonia. Al igual que hicimos la otra vez, nos gusta esta idea de poder hablar un poco de la persona, de su accionar, de su perfil, si se quiere, pero también no solo enfocarnos en lo profesional, sino también en la persona en sí, en cómo Sonia llegó a ser esta profesional que ahora les voy a contar. Bueno, Sonia Teruel es fundadora de Region Lab for Travel. Es una plataforma que ayuda a otras organizaciones y a emprendedores turísticos a implementar esto que es nuestra temática de hoy, que es la regeneración, ¿sí? Este modelo de la regeneración. Tiene una sólida experiencia en el sector de los viajes, se ha especializado en turismo comunitario a través de un operador turístico sostenible en México desde el año 2015, donde llevó a cabo la transición de esta organización, de esta agencia de viajes, de la sostenibilidad a la regeneración. Produjo la primera tesis que se ha escrito sobre turismo regenerativo en el año 2018, y ahí ella expone una base fundamental de este paradigma y sus principios. También Sonia forma parte de la iniciativa global de turismo regenerativo y es cofundadora de The High Place Regenerators y participa en varios grupos de estudio donde se desarrollan nuevas ideas y prácticas en torno a la regeneración. Muy bien. Buenas noches para mí, que estoy en Barcelona. Buenas tardes para el resto de las personas. Vamos a presentar a Sonia desde el punto de vista personal. Podemos definirla como una nómada incansable y adicta al aprendizaje y al conocimiento de otras culturas. Desde muy pequeña no soportaba las injusticias y la desigualdad y supo que su vocación era amorosamente devolverle al mundo lo que éste le estaba dando. Esto es lo que tras 20 años en el sector turístico y desde México en los últimos 8 años la llevó a la regeneración y a la creación de Region Lab for Travel, una plataforma que ayuda a la comunidad turística a transitar hacia este paradigma para generar resiliencia, abundancia y florecimiento a la naturaleza y a la sociedad. Gracias, Marian, gracias por la presentación. Entonces, a partir de ahora damos inicio a la charla. Gracias por tu generosidad, Sonia, por unirte a este encuentro. La verdad que creemos que es un tema que necesita ser charlado a profundidad. Y bueno, les contamos la dinámica de este encuentro. Esta es una charla de debate. Sonia nos ha traído también unas indicaciones, unos slides, unas pantallas para mostrarnos, para poder ser más concretos en la explicación. Y luego vamos a abrir al debate lo que ustedes quieran, ir manifestándonos en comentarios, las preguntas que quieran y que les vayan surgiendo, las van depositando en los chats de esta... tanto de Facebook como de LinkedIn, y nosotros los vamos a leer y a transmitir para poder poner en común. ¿Bien? Bueno, dicho esto, Sonia. ¿Qué tal? Buenas noches desde Inglaterra. Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Un gusto estar aquí. Igualmente. Muy bien, pues si os parece, empiezo a compartir pantalla. Muchas gracias por la invitación, la verdad es que me da mucho gusto hablar de este tema. Bueno, entre otras cosas porque me apasiona y después porque creo, como tú dices, Luciana, que es un tema súper importante. Entonces, me dispongo a compartir. Mientras tanto te cuento que, bueno, ¿Tienes la atención?
Nos saludan desde Bragado, desde Buenos Aires, desde Quilmes, desde Espacio R, Espacio de Resistencia Ecosistémica. Dice, participa, gracias María Gabriela, bienvenida de este encuentro por primera vez. Nos saludan desde Zapala también, Neuquén. Sonia, ya estamos compartiendo tu presentación. Buenísimo. Bueno, entonces se ve clara, ¿no? La presentación. Perfecto. Muy bien, cualquier cosita me decís porque ahora ya dejo de veros por completo, entonces ya me decís cualquier cosita. Muy bien, Gracias. pues voy a empezar hablando de mí un poquito, básicamente explicar por qué, cómo llegué a este tema de la regeneración. Ya han explicado ahí un poquito mis compañeros, pues esta necesidad mía de querer trascender, de devolverle al mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo nací y crecí en un lugar masificado de España. Siempre me ha encantado el turismo, pero veía lo que pasaba ahí y decía, me gusta el turismo, pero no me gusta lo que está haciendo en este destino y en otros destinos, ¿no? Entonces, como que no me decidía bien a qué camino tomar, ¿no? Me fui a Inglaterra cuando era bastante joven y ahí estudié gestión turística y es donde descubrí la sostenibilidad por primera vez. Entonces para mí fue un descubrimiento, me encantó el tema, dije, bueno, se puede hacer turismo, pero sin dañar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es como entró mi fijación por el turismo sostenible, pero era muy difícil trabajar en turismo sostenible entonces y ganarte la vida, ¿no? Entonces lo que hice fue pues trabajar en la industria turística, no me gusta llamarlo así, pero sí, en diferentes esferas, ¿no? En hoteles, en operadoras grandes, en agencias, en fin, ¿no? O sea, que pude realmente entender bien cómo funcionaba el sector desde diferentes puntos, ¿no? Y al mismo tiempo lo que iba haciendo para trabajar en sostenibilidad era ahorrar dinero y me iba de viaje unos meses a hacer de voluntaria en diferentes proyectos, ¿no? De turismo comunitario y demás, y así me empezó a crecer esta pasión por el turismo comunitario. Dije, qué preciosidad, cómo me encantaría dedicarme a esto, ¿no? Y ahí en el 2012 me fui a vivir a México y es donde empecé realmente a conocer más este tipo de turismo, a conocer estas comunidades rurales indígenas y ahí me terminé de enamorar. Dije, qué precioso esto. ¿Cuál es el tema? Que implica bastante responsabilidad. Entonces, por suerte, éramos una operadora de turismo responsable. El foco nuestro era dar visibilidad a estas comunidades y hacerlo pues de una forma sostenible, siempre bajo este marco de sostenibilidad. Entonces yo era gerente general de esta empresa, lideré varios procesos de certificación de turismo sostenible porque realmente creíamos en esto, o sea, realmente queríamos de alguna forma hacerlo bien internamente, tener buena estructura, entender cómo podíamos hacer para tener un impacto positivo, ¿no? En estas comunidades, en los ecosistemas, en la biodiversidad. Y también demostrarle al mundo pues, que íbamos en serio, que éramos coherentes, que esto no era solamente palabrería, ¿no? En este proceso de certificación de sostenibilidad, de tal, ¿no? Que nos superclavamos en todo esto, como se dice en México, ¿no? Nos focalizamos mucho en esto, surgieron ciertas frustraciones porque veíamos que no era un proceso tan inclusivo como pensábamos, ¿no? Era demasiado estandarizado. Nosotros éramos una operadora pequeña, entonces sentíamos como que no se adaptaba tanto a nosotras, ¿no? No se adaptaba tampoco a las características del lugar. Entonces se exigía cosas, por ejemplo, a las comunidades que era imposible que ellas las pudieran tener, ¿no? Ciertos certificados y demás. Entonces, esto llegó a un punto que dijimos, la verdad que nos llegaba a causar un poquito de frustración porque parecía como que ya no podíamos trabajar con comunidades que no podían cumplir con estas normas que realmente eran
pues un poco sin sentido. Y aparte no estábamos viendo que se generaba el impacto que era necesario por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, de ahí es que me llevó a esta inquietud de buscar más información, de ir más allá. ¿No? Hice un máster en la Universidad de Cooperación Internacional de Costa Rica y ahí es que me topé con esta mirada de la regeneración. Y cuando empecé a leer sobre ella, a entenderla mejor, dije, esto es lo que le faltaba a esta parte, ¿no? Con todo esto también quiero aclarar que no en ningún momento, o sea, no estoy criticando la sostenibilidad. La sostenibilidad es un paradigma que es muy importante y que se han hecho grandísimos esfuerzos, se siguen haciendo grandísimos esfuerzos. Y un poco lo que hace la regeneración es que con esta experiencia también abraza esta sostenibilidad y la lleva como a otro nivel de profundidad y de entendimiento que ahora explicaré un poquito más en detalle. Pero esto fue lo que me llevó a esto. En ese momento no había mucha información, entonces es por esto que escribí esta tesis, porque pensé, puede servir a otros como gatillador para la investigación, ¿no? Y se puede ayudar también a otras operadoras, yo que vengo de este mundo. Y de ahí es que nace The Regen Lab también. O sea, The Regen Lab pues nace en el 2020, cuando, habiendo pasado este proceso de transición, digamos, de la operadora de sostenibilidad a la regeneración, yo pienso que con todo este aprendizaje y con todos los grupos de estudio donde estoy, con todas las diferentes entrenamientos, formación, investigación, herramientas y demás, digo, ¿por qué no llevar esto más allá y ayudar a otras empresas turísticas? Y también pues para hablar del tema, ¿no? Para hablar del tema, para crear un poco de conciencia sobre el tema. Y eso es lo que hacemos en The Regen Lab. Entonces, ahora vamos ya al lío, como se dice en mi tierra. Y explicar un poquito, pues, por qué la regeneración, de dónde surge eso. Después explico un poco los antecedentes. Pero ahora mismo, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de regeneración? ¿No? Y mucha gente me lo dice, pero ¿de qué me estás contando? Yo apenas ya tengo bastante con la sostenibilidad, ¿no? ¿Por qué estamos hablando ahora de regeneración? Bueno. Este dibujo me gusta mucho porque yo creo que ejemplifica muy bien la situación que tenemos actualmente, ¿no? Sabemos que tenemos una crisis importantísima, eso es innegable, ¿no? Tuvimos la COVID-19 que llegó ya en un momento de crisis sistémica, ¿no? Pues crisis climática, ecológica, energética, migratoria y demás, ¿no? Un virus que vino a trastocar varias potencias mundiales, ¿no? Que ya hablaba de que ya éramos vulnerables, ¿no? Después del coronavirus, pues tenemos esta recesión tan terrible que estamos teniendo en este momento y, claro, el cambio climático, la crisis climática, ¿no? Que está llevando a unos desastres, pero brutales, ¿no? Que muchos ni se conocen, ¿no? Por ejemplo, número de desastres relacionados con el clima se ha triplicado en los últimos 30 años. Que entre el 2006 y el 2016 el aumento del nivel del mar a nivel global fue de 2,5 veces más rápido que casi durante todo el siglo XX, que eso es impresionante, y que más de 20 millones de personas al año se ven obligadas a abandonar sus hogares pues como consecuencia de los efectos del cambio climático, ¿no? Y ahora pues ya sabemos que tenemos el informe del IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, que hace tiempo se va avisando de que estamos alcanzando temperaturas medias, pues ahora ya ha subido a 1,1 grados y dice que en los próximos 2 décadas ya vamos a subir a 1,5 grados, ¿no? Y se dice pues, que solamente los recortes más drásticos de las emisiones de carbono a partir de ahora ayudarían a evitar un desastre medioambiental. O sea, cosas como volver, por ejemplo, a la situación que teníamos en la pandemia, ¿no? De volvernos todos a casa, por ejemplo, ¿no? Pero, claro, no solamente es el cambio climático.
es la pérdida de biodiversidad, el colapso de la biodiversidad, que en muchas ocasiones ni se tiene en cuenta, porque a veces también tenemos la fijación del cambio climático, pero no nos damos cuenta que tenemos la pérdida de biodiversidad, que cambio climático es uno de los causantes, pero también lo es la contaminación, la destrucción de hábitats, la sobreexplotación del medio natural, etcétera, ¿no? Y de hecho hubo un estudio que cuantificó el impacto monetario que supondría para la economía mundial una pérdida significativa de la biodiversidad. Y esto a veces es necesario porque creo que es cuando realmente podemos despertar y darnos cuenta, porque si estamos poniendo la economía en el centro de todo, la economía como protagonista de todo, si nos damos cuenta de que pues esto significaría entre 125 y 140 billones de dólares al año, eso es bastante significativo. Esto equivale a más de 1,5 veces el PIB mundial. Entonces, dándonos cuenta de todo esto, de que la mayoría de países desarrollados ya sobrepasaron su biocapacidad hace más de medio siglo, de que hemos sobrepasado los límites planetarios, pues porque lo que se consume en un año le lleva a la Tierra 18 meses para regenerar. Entonces, lo que estamos diciendo en la sostenibilidad, que lo que queremos es, pues, digamos, usar recursos, pero que estos puedan sostener a generaciones futuras, pues ahora nos damos cuenta de que la habilidad de los ecosistemas para sostener a generaciones futuras ya no se puede dar por sentado. Y esto está en estudios y está documentado. Como decía Edward Muller, ¿no? Dice, o sea, realmente es la época donde más documentado tenemos todo esto, ¿no? O sea, realmente no podemos discutir, ¿no? Entonces, ante toda esta recesión económica que en estos momentos, esta preocupación por el colapso de los sistemas sanitarios y demás, al final los debates públicos están dejando pasar por alto el papel vital de la biodiversidad y de los ecosistemas, ¿no? Así que esto un poco pues para decir, y además no nos olvidemos de la crisis de valores que tenemos. O sea, tenemos una crisis de valores brutal que ponemos pues siempre ponemos en el centro y como prioridad el dinero y no la vida, ¿no? Y cómo las relaciones entre los seres humanos y la relación entre nosotros y la naturaleza pues está muy deteriorada, ¿no? Y tenemos una gran inequidad y demás. Entonces, esto es un poco para explicar que a pesar de los nobles objetivos del turismo sostenible, que son, pues eso, insisto, son muy nobles, pero revisando la historia, finalmente la mirada sobre estos 3 pilares, ambiental, social, económico, para generar impacto a escala mundial, pues no ha sido del todo efectiva. Entonces tenemos que comenzar a plantearnos qué cambios tenemos que realizar, ¿no? ¿Cómo podemos adaptarnos ya a todo esto que nos está pasando, ¿no? Ya no podemos sostener, esto lo tenemos claro, ¿no? No podemos seguir teniendo un crecimiento económico exponencial como si no hubiera límites planetarios, ¿no? Tenemos que tener esto en cuenta. No podemos seguir actuando con la misma mentalidad. Entonces tenemos que regenerar, o sea, ya hay que ir más allá. Entonces aquí brevemente me gustaría explicar cuáles son los antecedentes de la regeneración. Muy brevemente porque es un cuento largo esto. El desarrollo regenerativo pues se viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde los años 30, ¿no? Con el concepto del ecosistema. Después, entre los 60 y los 70, el concepto de pensamiento sistémico empezó a tomar fuerza. En los 80, la agricultura regenerativa, en lo que se basa mucho pues toda esta mirada y este concepto, ¿no? En los 90 se empezó a aplicar a la arquitectura y ya en el 2001, con Regenesis, empezaron ya a hablar del diseño y desarrollo regenerativo aplicado a todos los sectores, ¿no? Pero esto es muy importante, la regeneración viene de la sabiduría de muchas comunidades indígenas y sus principios provienen de las leyes de la naturaleza, o sea, se basa en los sistemas vivos. Y esto es muy importante porque cuando estudiamos la naturaleza, ¿no? Como por ejemplo lo hace la biomímesis,
con la biofilia, también temas como la permacultura, por ejemplo. Cuando estudiamos de cerca la naturaleza, estudiamos sus patrones, nos damos cuenta de que todo esto, pues nosotros lo tenemos que emular o lo debemos emular porque la naturaleza es sabia, ¿no? Y la naturaleza sabe cómo sobrevivir. Entonces, pues de aquí viene un poco esto. Ahora bien, el concepto de la sostenibilidad pues aparece por primera vez en el 87, ¿no? En el informe Brundtland, Nuestro futuro común. Y desde ese momento la sostenibilidad fue el referente para el desarrollo. Entonces, pues a pesar de que la regeneración ya lleva tanto tiempo, insisto, comunidades indígenas y demás, el desarrollo sostenible tomó más fuerza. Tomó más fuerza, ¿por qué? Pues en mi opinión personal, porque es un paradigma que proponía mejoras, pero no lo suficientemente efectivas o radicales. Entonces es como, bueno, pues puedo mejorar unas cositas aquí y allá, pues puedo seguir usando el plástico porque me he acostumbrado al plástico, la verdad me resuelve mucho la vida, pero lo reciclo y entonces ya me quedo más tranquilo, ¿no? Entonces es un poco añadir este tema de compensación de los daños, ¿no? No lidiaba con esta complejidad de los sistemas vivos, ¿no? O sea, confundía un poco esta parte de lo complejo con lo complicado, entonces se simplificaba todo demasiado, tratando de reducir todos los problemas en pequeñas partes, cuando pues realmente esto no se puede hacer, ¿no? Con sistemas que son complejos. También fue un movimiento top-down, que se dice, ¿no? De arriba a abajo. Entonces, claro, se le dio más difusión y también, pues de alguna forma, dejamos la responsabilidad a los gobiernos para que realmente hagan estas directrices, nos dan esas directrices, sencillamente dime lo que hacer y yo lo hago. Es un poco esto, ¿no? Y aún pues los gobiernos estaban convencidos de que el modelo económico que nació en la revolución industrial, digamos, pues era el que funcionaba y no teníamos aún conciencia de la rapidez con la que estábamos impactando la Tierra. Entonces, es por esto, puedo escuchar miles de opiniones, ¿no? Y decidme también abiertamente por qué creéis que la sostenibilidad tomó más fuerza en un momento dado, ¿no? Y ahora bien, ahora es que recientemente nos ha caído el 20 también, como se dice en México, nos hemos dado cuenta que tenemos que ir mucho más allá, que nos tenemos que adaptar a los tiempos y a la crisis que tenemos en este momento, que también con esta crisis de valores que os comentaba necesitamos más conexión entre nosotros y esto es algo que también nos hemos dado mucha cuenta en la pandemia, ¿no? Cómo nos necesitamos los unos a los otros y demás. Y de repente pues se empezó a hacer este planteamiento de pues esto es un paradigma muy importante que se tiene que aplicar al turismo. Y entonces es de ahí que nace esto. Entonces, ahora os quiero enseñar un poquito para mostrar de forma más visual esta transición, ¿no? De lo degenerativo a lo regenerativo. Este gráfico que es de Bill Reed, de Regenesis. No sé si se ve, quizá no, pero si no yo os lo explico, no os preocupéis. Y seguro que muchos de vosotros lo habréis visto ya. Básicamente es, bueno, el gráfico empieza desde abajo y mientras más a la izquierda, digamos, más energía se requiere y mientras más a la derecha, menos energía se requiere, ¿no? Y pasamos de abajo a arriba, de lo más degenerativo a lo más regenerativo. Entonces, si comenzamos aquí abajo, tenemos la práctica convencional que hemos tenido muchísimo tiempo, ¿no? Un sistema que, bueno, trata de limitar el daño, pero aún es degenerativo, ¿no? Después pasamos por el diseño verde, ¿no? Que es una mejora en la dirección, ¿no? Integra actividades humanas en los sistemas naturales, pero aún desde una mirada un poco fragmentada del mundo, ¿no? Llegamos a este punto en la sostenibilidad, que es lo neutral o lo 100% menos malo, digamos, ¿no? Entonces, se trata aquí de sostener la salud de los organismos y de los sistemas de la Tierra, ¿no? De aquí empezamos a darnos cuenta de que se necesita más, ¿no? Entonces, empezamos con la restauración, ¿no? Y aquí, pues, usamos
las actividades para restaurar esta capacidad de los sistemas naturales a un estado saludable. Es decir, pues hemos perdido, tenemos que restaurar. Esto, por ejemplo, la reforestación, ¿no? Y finalmente llegamos a la regeneración, ¿no? Este es el último punto. Son humanos participando como naturaleza. Esto es muy importante porque en la regeneración el ser humano se sabe naturaleza. O sea, no es que solamente participe en la naturaleza y haga acciones, sino que se esfuerza por entender cómo funciona la naturaleza y se da cuenta de que es totalmente parte de ella. Nos damos cuenta de todas las similitudes, ¿no? Si vemos los patrones, realmente es que somos parte del todo y que cuando le hacemos daño a la naturaleza, pues nos hacemos daño a nosotros mismos, ¿no? Entonces es ya este proceso que involucra los sistemas de la tierra y bióticos de los que formamos parte y además de las personas de cada lugar, cada lugar es único, involucrando ya a todos los actores y procesos y construyendo la capacidad de las personas para tener relaciones saludables a largo plazo. Entonces hay una participación muy activa y hay un codiseño y se construyen las capacidades. Es una mirada y es un proceso totalmente evolutivo, ¿no? Entonces, hay 3 puntos principales que definen el diseño regenerativo y lo distingue de la sostenibilidad, digamos, ¿no? Es que cambia el marco de referencia desde un impacto mínimo a un impacto positivo, que cuestiona las relaciones entre los humanos y la naturaleza basado en la separación cartesiana, o sea que no hay separación, digamos, o sea, somos uno, y que trata de reconectar el ambientalismo con una dimensión sociopolítica. Entonces, ya estamos hablando de incluir todas estas partes, y ahora lo veremos también un poco más, pero que es bastante más sistémico, ¿no? Ya no es ambiental, social, económico, sino que añadimos cultural, gobernanza y la parte ya también más espiritual, que puede verse pues como por ejemplo la cosmovisión, la conexión, ¿no? Todo esto. Bien, y ahora, ¿cómo aplicamos esto en la regeneración, ¿no? ¿Cómo desarrollamos el turismo bajo esta mirada, ¿no? Que sería lo que es el turismo regenerativo. Bueno, el turismo, como sabemos, es una industria que mueve millones de viajeros cada año, es un motor clave de progreso socioeconómico, no iguala o incluso supera en volumen de negocio a las exportaciones de petróleo, de productos alimentarios, automóviles, etcétera. Y tiene un gran potencial para la atenuación de la pobreza, ¿no? Si se hace bien. Pero es que el problema que tiene es que es responsable o el problema, digamos, o por tener ese potencial, lo que también le pasa, vamos a decir, es que es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales. Se pensaba que eran entre el 2.5 y el 3, pero esto era porque no se tenía en cuenta varias cosas como el transporte, el desperdicio de comida, el mantenimiento de las infraestructuras o los servicios de los minoristas, ¿no? Entonces, que el turismo se desarrolle bajo la mirada de la regeneración, digamos, es la forma de asegurar un futuro común en el que prime el bienestar del ser humano y de la tierra, ¿no? Construyendo relaciones que se benefician recíprocamente, que es lo que vosotros comentabas al principio sobre la reciprocidad, ¿no? Pues esto es muy importante en la regeneración. Entonces, bueno, para hablaros de la definición, ahora, la definición del turismo regenerativo es bastante larga, no es así cortita como la del turismo sostenible, porque tiene muchos componentes y esto es muy importante, ¿no? No se ciñe no es una tipología de turismo, un nicho, no se centra solo en las actividades o experiencias turísticas, que es más o menos la creencia, ¿no? De turismo regenerativo significa que el visitante dejó el lugar mejor de lo que lo encontró, punto, ¿no? No. Realmente eso es una parte importante, por supuesto, de cara al visitante. Es una parte del turismo regenerativo, pero el turismo regenerativo es mucho más que esto, ¿no? No solamente es una actividad donde incorporemos algo de reforestación, por ejemplo, sino que es un cambio fundamental de perspectiva y de mentalidad, ¿no?
Entonces, a ver. Es un turismo con un enfoque sistémico que busca facilitar un encuentro profundo y transformador de los seres humanos con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza. Y su diseño debe hacerse desde las particularidades del lugar, incluyendo a todos los actores. Y debe contribuir a la construcción de la capacidad de los sistemas sociales y ambientales. O sea, quedaos con esto, es la construcción de la capacidad de los sistemas. Todos los sistemas que nosotros hemos construido, o sea, y de los sistemas naturales también, y la interrelación entre ellos. Y asegura el desarrollo de nosotros en coevolución con la naturaleza, considerando en su proceso de diseño lo que os he comentado antes, ¿no? Es un poco, pues, añadir esta parte de gobernanza, esta parte más espiritual y un poco todo esto visto de una forma mucho más sistémica, ¿no? Y no separada o fragmentada, ¿no? Y lo más importante de la regeneración es que se deben crear las condiciones para la vida y ver en los destinos sus ecosistemas y sus habitantes florecer. O sea, siempre se debe centrar en generar las condiciones que conducen a la vida. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? ¿Qué queremos decir por esto? Pues, por ejemplo, voy a daros un ejemplo súper sencillo, ¿no? Cuando estamos plantando árboles, por ejemplo, si no plantamos adecuadamente, pues también los árboles podrían morir, ¿no? Hay que tener en cuenta las semillas, hay que pasar de la idea de plantar a cultivar, ¿no? Es la gestión, es la protección, escoger el árbol correcto, ¿no? Porque existen muchos nichos ecológicos. Entonces, es cómo creamos todas estas condiciones, ¿no? Incluso en las organizaciones, en las empresas, para que las personas florezcan, ¿no? Hablar del individualismo o de las cualidades personales individuales de cada uno, de los talentos, de los deseos, y cómo esto lo hacemos a través de todos formamos parte de un todo al final y tenemos que trabajar colaborativamente y no en competición, ¿no? Cómo combinamos estas dos partes, ¿no? De la parte individual y la parte colectiva, ¿no? Y es un proceso también de descolonización, la verdad, el turismo regenerativo, porque el sistema, pues, que ha primado hasta ahora ha sido construido más bien, pues, países occidentales, ¿no? La revolución industrial y demás. Entonces estamos ya honrando mucho más la sabiduría ancestral. Y como turismo regenerativo se trata de inteligencia colectiva, muchísimo, es decir, ya no estamos tanto dándole importancia a que un experto venga de fuera, sino que ya lo que se habla más es de la facilitación, ¿no? De cómo creamos estas condiciones para que la gente participe y para que de ahí es que se crean soluciones innovadoras. Entonces es como una mezcla de lo viejo y de lo nuevo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. Voy a hablaros un poquito de... Estamos bien, Sonia. Adelante. Vale. Pues creo que es importante hablaros de los principios básicos del diseño del turismo regenerativo, porque de ahí es que se entiende así mucho más que a través de una definición realmente. Hay mucha resistencia entre las personas que practican la regeneración de generar definiciones porque es en la práctica que se va aprendiendo, ¿no? Entonces, uno muy importante, ya os lo he mencionado, las 3 relaciones. Regeneración trabaja sobre la relación conmigo mismo, que es esta capacidad para desarrollar y mostrar la esencia propia de cada uno en el mundo, ¿no? A través de un proceso de realización personal, ¿no? De conciencia, siendo una persona como más humana, más compasiva, más reflexiva, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos esta esencia propia con las acciones que uno tiene hacia el mundo? La relación con el otro, ¿no? Es esta capacidad para funcionar y participar en la vida social. De esto hablaremos ahora un poquito más en detalle. Y la relación con la tierra, ¿no? Que es esta capacidad de coevolucionar en armonía con los sistemas vivos de los que somos parte, ¿no? De forma que hay una interrelación y un cuidado recíproco, ¿no?
Y en el turismo, en los viajes, pues esto se da en el encuentro, ¿no? Porque pues, el viajero busca este encuentro con otras personas, ¿no? Y con su cultura y con otros lugares. Y también la relación que existe entre los locales y su lugar y los locales con el otro, como los visitantes o entre ellos también, ¿no? Es clave para la experiencia del encuentro y la regeneración que surge pues a partir de esto, como resultado de este encuentro. Es decir, que no podemos pensar solamente en las 3 relaciones de cara al visitante, sino de la comunidad primero, ¿no? Después, es un paradigma que es muy importante que sea inclusivo, que sea equitativo y donde pasamos de sociedad a comunidad, por así decirlo, convertir sociedad en comunidad, ¿no? Porque, pues bueno, es una de las causas del deterioro de nuestro ambiente y es justamente esta pérdida de compromiso a la comunidad, ¿no? Entonces, desarrollar este sentido de propósito, de colectivo, de lo que es de verdad significativo, importante y que debe sostenerse para este colectivo, para esta comunidad, pues puede ser clave en un destino turístico, ¿no? Que compartimos con visitantes y esto se ha visto ya en algunos ejemplos, ¿no? Entonces, una comunidad que, por ejemplo, pues tiene como propósito recibir visitantes, debe generar estas conversaciones en las que se hable de la importancia que tiene el lugar para ellos, ¿no? De lo que quieren, de cómo visualizan el futuro, ¿no? Para que puedan estar bien alineados y empoderados, ¿no? Y se puedan tomar decisiones en forma conjunta, ¿no? De cómo queremos compartir nuestro destino, ¿no? Después, como he dicho, el ser humano es parte de la naturaleza. Hay que entender pues, que esta comprensión es fundamental en la regeneración, de que somos aliados de otros sistemas vivos, eso está claro, ¿no? Y que los resultados de esta relación pues no están predeterminados o controlados solo para el beneficio de los humanos, ¿no? Sino el beneficio de todos. Y entender que en el mundo, más que la competencia, prevalecen las relaciones simbióticas, ¿no? El compartir de la información, la abundancia de las relaciones cooperativas, el centrarnos más y darnos más cuenta de la abundancia en lugar de la escasez, ¿no? Porque tenemos mucho esta mentalidad de escasez, de miedo a la escasez. Entonces es como... Por eso hablo de la importancia de estudiar la naturaleza, de observar la naturaleza, de alinearnos con ella, porque justamente estas son cualidades que se tienen en la naturaleza, ¿no? Después el diseño a partir del lugar es básico y si os acordáis al inicio hablaba de una de mis quejas de tema de certificaciones que yo sentía que no estaba adaptado al lugar. Y esto es muy, muy, muy importante en esta mirada, ¿no? La regeneración es un llamado para redescubrir el lugar y conciliar la globalización con la diversificación y particularidades de los lugares y los nichos donde vivimos, ¿no? Y alrededor del mundo, pues especialmente en los lugares turísticos, se tiene este desafío, ¿no? De mantener el sentido de comunidad, de mantener la autenticidad, ¿no? Y esta amenaza pues viene mucho de esta falta de reconocimiento del sentir del lugar. Esto se le conoce en la regeneración como el sentir del lugar, el sense of place en inglés, ¿no? Entonces, si no se tiene este reconocimiento y este sentido de pertenencia, al final lo que tenemos es un desequilibrio entre los intereses del turismo y las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, esta forma de entender un lugar es lo que hace viva nuestra experiencia en un destino, ¿no? Así que una planificación de turismo regenerativo, pues claramente debe considerar esta esencia de los lugares, el sentir de los locales, hacer un mapeo, ¿no? de este sentir, ¿no? De cómo adaptarnos, de cómo armonizarlo, cómo totalmente respetar y honrar su cultura, su estilo de vida, cómo se conectan ellos con el lugar, porque este amor al lugar y ese sentido de pertenencia es el antídoto realmente a la homogeneización de los lugares
donde se pueden expresar y donde al final el visitante pues esto lo va a sentir, ¿no? Y va a sentir esta conexión, ¿no? Y esto es en todo, no solamente las experiencias turísticas. El diseño a partir del lugar se tiene que aplicar en todo tipo de organizaciones y demás. Siempre se tiene que ver la historia del lugar, las características del lugar, tanto ambientalmente como culturalmente, históricamente y demás. Después está la mirada sistémica, ¿no? Es imprescindible tener un enfoque que esté basado en sistemas, ¿no? Entonces no hay nada que se deba hacer como un objeto individual, ¿no? Como, pues, yo qué sé, edificios, en fin, todo lo que se hace se diseña para convertirse en parte de sistemas mayores, ¿no? Entonces, se debe tener un entendimiento mucho más holístico de cómo los sistemas naturales interactúan y se relacionan con los humanos y con los sistemas que nosotros hemos creado, ¿no? Cómo interactuamos todos, ¿no? También otra parte muy importante es que son sistemas anidados, es decir, no estamos solos ni podemos funcionar de forma independiente, ¿no? Todo forma parte de un todo y entonces es por eso que tenemos que también ser muy responsables en este sentido de cómo construimos a partir de esta conciencia de que todo está interconectado, ¿no? Y esta mirada sistémica implica también que las economías y las sociedades se consideran partes integradas de la biosfera y que la economía pasa a estar a servicio de nosotros, de los ecosistemas. Está al servicio de, no es al revés, no estamos nosotros al servicio de la economía. Entonces, digamos que aquí es un poco ese cambio de mirada, ¿no? Y una parte también muy importante cuando hablamos de sistemas, son sistemas vivos, ¿no? Entonces, la regeneración siempre plantea soluciones que están basadas en la naturaleza siempre, ¿no? Entonces, reconoce estas relaciones complejas entre la economía, entre la sociedad, los ecosistemas, dentro de un destino y las decisiones que se tomen a nivel destino deben tener en cuenta todos estos sistemas de los que somos parte, ¿no? Por eso es muy importante tener esta mirada sistémica. Es diverso por naturaleza, o sea que debe ser diversificado, o sea, es muy importante esta parte. Asegurar diferentes fuentes de ingresos, tener menos dependencia del turismo como si fuera la panacea. El turismo debe ser parte de la estrategia del destino, pero no debe ser lo único, ¿no? Porque esto pues también nos va a dar más resiliencia, ¿no? Y se ha reconocido que la clave de la regeneración económica, por ejemplo, que es de abajo a arriba, que no es tanto de arriba a abajo desde los dictados de los gobiernos, sino que es más bien de la comunidad uniéndose y decidiendo qué quieren y tomando las riendas un poco de su futuro, pues esta regeneración y del cambio sistémico local, la clave es la participación ciudadana, definitivamente. Y la participación ciudadana en una serie de actividades que pueden dar lugar a nuevas soluciones, proyectos, empresas, etcétera. O sea, que en el momento en el que nos estamos sentando para hablar de lo que necesita nuestro destino y nosotros y cuál es nuestro propósito común, ahí es que empiezan a salir ideas muy innovadoras, ¿no? y diferentes emprendimientos, porque los emprendimientos son muy importantes también, tener esta capacidad y esa independencia, ¿no? Y por último, comentar también que creo que esto es importante porque ahora se ha hecho muy famoso el término de cero neto o neto cero, ¿no? Y la regeneración está diciendo que neto cero realmente es... A ver, neto cero implica recortar las emisiones, pero después las emisiones que hay que sean reabsorbidas desde la atmósfera, ¿no? Mediante el océano, los bosques, etcétera. Pero el problema que tenemos con eso es que nuestros ecosistemas están deteriorados, ya no tienen la capacidad de absorber tanto, ¿no?
Y entonces se dice que en neto cero realmente que la noción de este impacto, que un impacto pueda ser realmente neto cero, es cuestionable y es más realista que entren en el neto negativo o el neto positivo por las conexiones sistémicas que tenemos, ¿no? Entonces, la regeneración aboga por... ¿Sí? Alguien ha encendido el micrófono. Sí, gracias, qué atenta, wow. Quería hacerte una consulta sobre este concepto de cero neto. Sí. Y era preguntarte, ¿cómo se te ocurre una medición para esto? Viste que muchas veces es difícil llevar a poner en palabras o poner en números este tipo de indicadores. Mira, cero neto es esencialmente cuando decimos, bueno, no queremos, pueden ser 3 ejemplos o 3, puede ser que no causamos daño, ni ambiental, ni social, pero ni tampoco beneficios, ¿no? Que causa daño ambiental o social y añadimos beneficios para compensar esto. Por ejemplo, yo qué sé, pues con el transporte plantamos unos árboles, ¿no? O vamos a compensar la huella con, etcétera, ¿no? Con carbono, etcétera, etcétera. Bonos de carbono, perdón. Entonces, esto es un poco este concepto de neto cero, pero es una idea de que debe estar totalmente balanceado y la naturaleza no funciona realmente así, o sea, es cíclica, ¿no? Entonces, el neto positivo lo que está diciendo es como una dirección, una aspiración para evolucionar este diseño sostenible más allá de minimizar el daño. O sea, está hablando de dar beneficios, ¿no? Por ejemplo, un enfoque empresarial es pues que una empresa devuelve a la sociedad, al medio ambiente, a la economía, más de lo que saca, ¿no? Estás dando más de lo que recibes, digamos, ¿no? Que ya no es solamente crear excedentes, que eso puede ser parte de ello, ¿no? Sino requiere enfrentarse a diferentes interpretaciones del valor y el valor añadido, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos en un destino que sería tener valor añadido, ¿cómo podemos realmente centrarnos en crear beneficios, tanto socialmente como ambientalmente, ¿no? Más de lo que estamos tomando en realidad, ¿no? Por ejemplo, pues añadir más beneficio social y ambiental que daño en colaboración con la comunidad, esto siempre, ¿no? Haciendo pues a lo mejor limpiezas constantes, restauración de ecosistemas, energías renovables, codiseñar un sistema que esté bien interconectado, ¿no? De salud, de construcción, de programas de conservación, pero que sea bien sistémico, ¿no? Incluyendo diversidad, equidad, inclusividad, o sea, verlo todo más como un sistema, pero siempre en miras de crear beneficios en lugar de impacto de la misma forma, hago un poco de compensación tratando de que esto ya nos quedemos en cero, ¿no? Sino, ¿cómo vamos a pensar colectivamente? Pensemos colectivamente en cómo vamos a generar estos beneficios y estos excedentes. Sonia, una pregunta. Aquí justo Vir hace un aporte en el chat, donde sí, de hecho cita una parte de tu trabajo final de tesis de la maestría. Sí. Básicamente lo que dice es como que están dadas las condiciones tecnológicas o hay un desarrollo técnico tal que puede permitir el cambio, pues sin embargo es un problema mental. Bueno, esto, justo lo quise linkear con tu comentario anterior, es decir, cómo se debe trabajar la mentalidad en el sector turístico o nosotros mismos para empezar a dar este cambio. Mira, yo creé un programa junto con una compañera el año pasado que nos centramos primero en ese cambio de mentalidad, o lo que le dicen en inglés el mind shift, que me gusta mucho esa palabra. Pero es el cambio de mentalidad. ¿En qué momento, por ejemplo, empiezas a analizar cuál es tu visión del mundo? Porque al final todo lo que el mundo lo vemos de acuerdo a nuestra percepción del mundo, ¿no? O sea, no sé quién dijo esto que me encantó. ¿Vemos el mundo como es o vemos el mundo a través de nuestra percepción de ese mundo? Que al final ha sido herencia de otras percepciones, ¿no? Entonces es empezar a cuestionarnos cosas. Y
Daniel Wall, que es un autor que es muy importante, que habla de regeneración y demás, habla mucho de la importancia de hacerse preguntas constantemente. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esta capacidad de empezar a hacernos todas estas preguntas y no dejar de hacer preguntas? No estar siempre enfocados en el objetivo final, sino más bien en el proceso, cómo empezamos a cuestionar cosas, ¿no? Entonces empiezas un poco este proceso desde el yo. ¿Cómo estoy yo alineada? ¿De verdad estoy alineado? Y de verdad que he visto y en mi experiencia que el proceso que empieza desde dentro tiene mucha relación con cómo me alineo con la naturaleza. Es de los ciclos. Ignoro los ciclos, voy a mi rollo pensando que nada me afecta, pero sí me afecta, ¿no? Me afecta pues como la ejecución, ¿no? Mi humor, etcétera, etcétera. Y cómo me relaciono con los demás. Entonces hacemos un poco este ejercicio también del propósito profundo personal, ¿no? Estás realmente alineada con tu propósito, estás clara de tu identidad y demás, y después cómo alineo esto con los demás, ¿no? Y hacer ese trabajo poco a poco bien profundo de esa mentalidad que estamos hablando, para después empezar a verle sentido a todo esto. Pero hay que tener mucha apertura, porque es un sistema un poco diferente. Ya no estamos hablando de jerarquías tan marcadas, por ejemplo, es más confiar en el equipo, en esta capacidad de colaboración, de esta capacidad de, por ejemplo, en equipos de trabajo, de empresa, ¿no? Cómo desarrollamos esta capacidad para que cada persona del equipo tenga esta confianza y este empoderamiento, digamos, etcétera, ¿no? O sea, cómo vamos desarrollando estas capacidades en nuestro entorno y cómo vamos como mirando hacia adentro a la vez que, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esto, pero sí es importante ese proceso primero. Meditación, por ejemplo, es una herramienta que es también bastante importante, el pasar más tiempo en la naturaleza, en fin, ese tipo de cosas. Y bueno, pues aquí ya quería pasar a hablar un poco pues, de esta responsabilidad y oportunidad que tenemos, ¿no? De cómo el turismo regenerativo pues, es la forma de preparar el terreno para la recuperación de la pandemia o para pues, la situación en la que estamos ahora de recesión, ¿no? Porque pues, los viajes regenerativos benefician a las comunidades y a las personas que habitan la tierra, poniendo las necesidades del destino en el centro del futuro del turismo, cosa que desafortunadamente no lo hemos hecho casi nada, ¿no? ¿Cómo ponemos el destino lo primero? Sus necesidades son lo primero, ¿no? Entonces volvemos a centrar la atención en, después ya estos viajes que son verdaderamente experienciales, los intercambios culturales y demás, ¿no? Entonces, a medida que el mundo empieza a recuperarse, que estamos viendo ahí, venga, ¿cómo vamos a retomar nuestras vidas después de todo esto y los problemas que estamos teniendo? Pues el sector turístico y los destinos de todo el mundo tenemos una oportunidad sin precedentes para ayudar a la recuperación de una forma muy impactante, ¿no? Y el uso de estos principios de la regeneración pues crea estas condiciones, ¿no? De las que estamos hablando. Y bueno, finalmente no, casi finalmente, lo que me dejéis hablar, básicamente, es importante también hablar de las experiencias de turismo regenerativo, porque claro que sí son importantes. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que tienen que tener, ¿no? O qué es importante que tengan las experiencias de turismo potencialmente regenerativas, ¿no? Pues se debe facilitar primero que la persona se sepa naturaleza, en las experiencias, eso es muy importante. Fortalecer estas 3 relaciones de las que hemos hablado, ¿no? De yo conmigo mismo, con el otro y con la tierra. Ralentizar el ritmo de visitante, es muy importante olvidarnos de las prisas, entonces hay que mentalizar mucho, hay que preparar mucho. Y esta reconexión y reencuentro, ¿no? Y después, esto es importantísimo, antes de hacer una experiencia, debemos asegurarnos que el diseño de esta experiencia
está alineada con el diseño del lugar y los procesos que sostienen la vida del lugar. O sea, no podemos meter algo ahí como un pegote porque pensamos que esto funciona, porque funciona a los otros, entonces nosotros también, no. O sea, se tiene que hacer a partir del lugar y tiene que estar muy bien alineado con el lugar. Esos son como los conceptos así principales. Y claro, sí, o sea, sería genial, y esto se hace ya pues en muchas partes, ¿no? De, oye, tenemos un proyecto con esta mirada regenerativa, estamos, por ejemplo, centrando este proyecto en el agua, en el río, queremos limpiarlo, queremos hacer todo un proceso. Oye, ¿cómo podemos hacer para que los visitantes pues también nos ayuden con esto, por ejemplo? Y claro que sí, ellos pueden formar parte de este proceso, ¿no? Entonces, así esencialmente, ¿no? Serían los componentes de una experiencia. ¿Y qué preguntas debemos hacernos como comunidad turística? Si yo ahora me estoy planteando empezar este proceso y yo pienso que ya lo estoy haciendo, no lo tengo claro, ¿qué preguntas? Aquí he expuesto varias, pero hay muchas más, ¿no? ¿Cómo estamos construyendo la capacidad de nuestros sistemas para que estén interconectados y generen abundancia, ¿no? Miremos las colaboraciones en nuestro destino, entre pues, nuestros colaboradores, empleados, etcétera, etcétera, en fin, toda esta parte. ¿Cómo generamos conciencia? ¿Cómo honramos la individualidad y trabajamos para un bien común, ¿no? Son estas dos partes. Es la individualidad, pero el bien común siempre, ¿no? O sea, es siempre unir estas dos partes, ¿no? Y generar esta conciencia. ¿Cómo creamos las condiciones para que las personas y el ambiente florezcan? ¿No? Que esto es un término que yo creo que creó Anna Pollock y es muy bonito porque la palabra prosperar a veces se puede entender solamente desde una mirada más económica, ¿no? Entonces, florecer como que lo describe mejor. Estamos haciendo una co-creación real porque a veces tenemos esta impaciencia y yo que vengo del sector turístico y de la operación lo conozco perfectamente, ¿no? Las prisas, ¿no? Quieres hacer algo rápido, tienes fechas, límites, etcétera, quieres innovar y terminas haciendo tú algo, pero no lo estás co-creando, no lo estás co-creando con la comunidad y esto es esencial. Hemos trabajado en un sentido de pertenencia al lugar, el sentir del lugar. Estamos honrando el ritmo de vida, las costumbres y deseos de los locales. Estamos insertando al turismo como parte de un desarrollo regenerativo del destino, es decir, como algo más, no como lo único. Estas son varias de las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? Y bueno, una cita de Margaret Mead que me encanta, porque de verdad que yo sí creo en esto. Dice, nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos atentos, reflexivos y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que realmente lo ha hecho hasta ahora. Así que, bueno, pues muchas gracias. Hermosa frase, la verdad, realmente que coincidimos. Bueno, ahí por fin se pudo sumar Vir, estaba con algunos temitas de conexión, pero estuvo presente desde el chat, dejándonos preguntas también y bueno, desde todas las señales que puedo dar para estar presente y no perderse este encuentro con vos. Tenemos un montón de cosas para preguntarte, anotaciones que fuimos haciendo también, pero quería llegar a la parte BIS que te habíamos preguntado cuando estábamos con las charlas de intercambio y era, ¿qué objetos a vos te generan un sentido, un sentimiento, tienen un significado dentro de todo este camino de la regeneración? ¿Estás lista? ¿Los muestro? Sí, estoy lista. Bien, vamos con el primero. Sí, porque me preguntaste si no podía yo sacar uno solo, ¿no? Porque en la regeneración como hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Esta foto, como veis, la saqué de Totonal, que es pues la operadora que estábamos en México. Y lo que representa, para mí, esta foto representa las tres relaciones. Representa
la relación conmigo mismo, la relación con el otro, este es el anfitrión, por ejemplo, ¿no? Con una persona que está visitando, y la relación con la naturaleza, ¿no? Y da esa profundidad que tiene la regeneración, que es preciosa. Y cómo en una experiencia se pueden dar esas tres relaciones, ¿no? tan profundas. Entonces, esto es lo que representa esta foto para mí. Esta, para mí, representa un trabajo en equipo brutal, representa la colaboración, ¿no? Si estáis viendo estas... La verdad es que os he enviado una foto fatal. Se ve muy mal. Pero se entiende el concepto, se entiende. Pero son hormigas, ¿no? Y veis que están como agrupadas como en grupitos de 3 alrededor de una gota de agua en una hoja. ¿De qué forma, o sea, qué inteligencia decir, es que si yo quiero ir, no porque yo soy egoísta y yo quiero ir a beber el agua, ¿no? Al final todas nos vamos a caer y nos vamos a quedar sin agua todas, ¿no? Cómo la naturaleza es tan sabia de colaborar para que al final se genere abundancia para todos. O sea, esta es esta representación para mí, la colaboración y la abundancia. Y esta también, esta me parece muy importante porque es esta parte de comunitaria de co-creación. Cómo la comunidad se empodera y se junta para generar esta inteligencia colectiva que muchas veces nos da mucho miedo porque pensamos que no sabemos lo suficiente, pero cómo al final, si nos juntamos todos, uno sabe de esto, el otro sabe del otro, cómo todos, entre todos podemos sacar estas soluciones. Y esta para mí representa, y es muy bonita, esa parte de inteligencia colectiva, de comunidad y de unión. Hermoso. Hermoso el sentido también que le diste. Sí. Tengo una pregunta, Sonia. Al comienzo de tu charla decías que, bueno, lógicamente con origen español, me imagino que viviste ese turismo de masas al que hacías referencia al comienzo. Si vamos a las cifras, España recibe 60, 70 millones de turistas al año. Si no está en el 1, está en el puesto 2, depende del año, se pelean ahí con Francia. Y en el caso nuestro, hablo mayoritariamente Argentina, los que estamos aquí, recibimos un 10% de ese volumen de turistas. Con lo cual, como primera pregunta ¿es algo exclusivo de los países que tienen un aluvión de turistas que tengan que llevar a cabo estas prácticas? ¿Y cómo hacer para no caer en ese error? En decir, no, como tenemos un 10% de lo que tienen los grandes motores turísticos a nivel mundial, no presto atención a estas prácticas y lo dejo para después. Entonces, bueno, como primer punto, si es algo exclusivo de los grandes focos de turismo a nivel mundial, y después, ¿cuáles son las recomendaciones para no caer en eso? Sí, buena pregunta, porque normalmente se entiende la regeneración como algo que debe restaurar o regenerar algo deteriorado, pero no es necesariamente eso solo, o sea, es una mentalidad, es un cambio de mentalidad. Y, por ejemplo, yo que viví en México 8 años y que ellos pues han tenido lecciones bien duras con Acapulco, con Cancún, con masificación, de repente empieza a crecer un poco el turismo en Huatulco y dicen, tenemos que llegar a los mismos números. Y dices, ¿pero por qué? ¿No? O sea, si no estás viendo lo que ha pasado. Entonces, no es necesariamente lugares que reciben volúmenes altos de turistas. O sea, es algo que se debe hacer desde el inicio. Es más, te diría que esto es por ejemplo, para España en particular, algo para lo que puede ayudar enormemente en España es para la despoblación. Sabes que hay un montón de pueblos vacíos en España, ¿verdad? Que la gente ha emigrado a ciudades, han dejado los pueblos vacíos. Es regresar a esa ruralidad y valorar mucho más esto, ¿no? Y estar más cerca de la naturaleza. Es que es un tema, la regeneración realmente de valores también, ¿no? De regresar un poco a esos valores. Entonces, para mí es buscar la calidad del turista, no tener miedo a escoger el turista que tú quieres.
porque de verdad en México, por ejemplo, nuestro objetivo era dar visibilidad a comunidades rurales, indígenas, y no lo hacía tampoco tanta gente. Y nos centramos en eso y de verdad que sí, había mucha gente muy interesada, en esto y que después volvía transformada, ¿no?, de estas experiencias. Entonces, yo creo que sí, que hay un poco que trabajar esas experiencias con la comunidad, pues generar estancias más largas, por ejemplo, y cuidadosamente cómo diseñar esas experiencias para que después se traduzca en esa transformación de nosotros también y de los visitantes. Gracias, Sonia. Te leo una afirmación, un comentario que había hecho Virginia en relación al concepto de el cero neto. Podríamos decir que no es cero neto, se acerca a acciono, pero no resuelve en profundidad, y es positivo neto, es una acción concreta, coherente. Sí, o sea, sí podemos tener acciones concretas en el neto cero, pero que no son suficientes, que solo tratamos de compensar. Y sí, positivo neto es, de verdad, vamos a subirnos y vamos a decir cómo creamos beneficios, o sea, cómo vamos a trabajar para generar beneficios, ¿no? Pero sí, va también un poco por ahí. Bueno, y va de la mano un poco con esto que estabas diciendo. ¿Cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer las personas que hacemos la actividad turística? Y del listado de preguntas que pusiste, la verdad que hay justo un concepto que hoy en otra reunión hablábamos con Viro y más temprano, que era comprender de que todos estamos generando abundancia, o debemos generar abundancia para todos, ¿no? Creo que es un buen puntapié para decir qué nos tenemos que preguntar. ¿Lo que yo hago está al servicio del bien común también, más allá del bien individual? Exactamente. Y es un poco lo que hablaba de esta mentalidad de escasez que venimos un poco, ¿no?, de competición y demás. ¿Cómo trascendemos de eso a la colaboración y a generar abundancia? Porque hay para todos. Totalmente. Es que no hace falta pelearse. Es que al contrario, o sea, ganamos más si colaboramos, ¿no?, si nos ayudamos los unos a los otros. Entonces, las preguntas son... Las que puse son varias de ellas, lo que has comentado tú ahora, y hay más, por supuesto. Es un poco poco a poco ir profundizando. Pero, sí. Exacto. Te sumo un comentario de María Gabriela Simpson. Coincido con la unión de los niveles personal y colectivo para crear sentidos y valores compartidos. ¿Proponen acciones sistematizadas para la realización de esta mirada? ¿Cómo vincular lo personal y lo colectivo? Esto estábamos hablando del desarrollo individual, el objetivo colectivo. Sí, a ver, hay varias acciones, varios métodos. Sistematizada, a ver, podemos integrar actividades dentro del equipo en el que haya este balance normalmente ¿no? En un equipo se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay ejercicio de encontrar este propósito común. A mí me encanta y yo creo que realmente puede transformar mucho los equipos, ¿no? Y generar esta identidad compartida, ¿no? Hacer ejercicios, cambiar un poco las dinámicas de las reuniones, ayudar más a las personas que son más tímidas y hablan menos, como a participar más, no sé, introducir algunas actividades y dinámicas para que el personal se sienta de verdad apreciado y que pueda participar y cambiar un poco. A ver, el liderazgo muchas veces tendemos a, ¿no? Y gente que tiene mucho ese control. Yo lo tengo, por ejemplo. Soy una persona que siempre me gusta tenerlo todo bajo control. Y la regeneración te empuja, te obliga a soltar un poco el control y a confiar en las personas y en la responsabilidad de las personas. El tema es que cuando tienes un equipo que está muy involucrado, muy motivado y cree, entonces realmente sí tienes que confiar en esa capacidad de ellos, ¿no? Para sacarlo todo adelante, para encontrar estas soluciones. Y creo que es muy importante eso,
vuelvo a lo mismo de siempre, inteligencia colectiva. No es solo una persona que tiene que crear las cosas, las soluciones se pueden crear entre todos, ¿no? Absolutamente. Bueno, así como a nosotros nos estás haciendo de espejo con algo que venimos charlando hace 15 días con lo que acabas de decir, también María Gabriela nos cuenta esto, ¿no? Que bueno, todo lo que está diciendo Sonia es totalmente coincidente con los planteos del lugar donde ella habita o lo que ella propone como acción en el mundo, ¿no? Que es la resiliencia ecosistémica, que es su proyecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, te sumo otros comentarios del público. Esta charla me está volando la cabeza. Es apasionante el concepto de turismo regenerativo y la manera que lo explicás. Gracias. Qué bueno. Virginia dice, maravillosos los objetos. Giovanna, muy interesante. Soy del corazón terrícola, provincia de Santa Fe. Muchas gracias por la apuesta, la confianza, la comunidad da mucha fuerza. Bueno, hoy un público bastante federal, te cuento, generalmente somos más de Buenos Aires, pero hoy estuvieron en Neuquén, Santa Fe, por ejemplo. Román nos dice, qué linda experiencia, gracias por compartirla como gestores turísticos. ¿Qué herramientas recomendarías para que podamos llevar adelante proyectos turísticos sustentables y ahora sumo, regenerativos? Gracias. Bueno, viene lo práctico esta pregunta. ¿Qué herramienta podemos llevar a los proyectos turísticos regenerativos? A ver, creo que la verdad es así, es un tema también individual el poder formarse un poquito. Creo que sí es importante porque cuando no profundizamos mucho, terminamos simplificando demasiado y cayendo un poco en lo de siempre, ¿no? En lo más reduccionista. Lleva tiempo un poco. Yo creo que lo importante es ir haciéndose esas preguntas, empezar a hacerse esas preguntas. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Estamos realmente honrando la comunidad? ¿Estamos realmente co-creando estas experiencias? ¿Cómo estamos nosotros como organización? ¿Tenemos bien claro nuestro propósito profundo y nuestro propósito común? ¿Qué estamos haciendo alrededor nuestro, ¿no? ¿Cómo está nuestro contexto? ¿Cómo está nuestro sistema? ¿Qué podemos hacer? ¿Estamos ya colaborando, ¿no? Y a diferentes niveles, etcétera, etcétera, etcétera. Es como, para mí es un poco aprender bien sobre estos principios y empezar uno ya a decir, a ver, ¿cómo estoy aplicando yo esto? ¿No? Y poco a poco y unirse a, ¿sabes que hay un montón de movimientos de regeneración alrededor del mundo, cosa que me da muchísimo gusto y que se puede aprender también mucho, ¿no? de todo esto, unirse a grupos de regeneración también, pues sí, atender algún curso. Claro, exacto. Sí. Ahora nos contás tus propuestas también para continuar con la formación de turismo regenerativo. Virginia nos dice, es volver a la esencia, quizás también esto, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, sí. ¿Cuál fue tu llamado original a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué te mueve a trabajar en comunidad? Y como dijiste, unirse a un grupo que esté trabajando o seguir formándote, seguir haciéndote preguntas, que es algo que también mencionaste un par de veces, es quizás el puntapié. Sí. Sandra nos dice, muchas gracias por el aporte, estamos frente a un cambio de paradigma superador, tendremos que buscar alternativas a este cambio en lo concreto, pero no siempre el mismo modelo aplica para todos, entonces es encontrar también tu propia solución. Exactamente. O sea, hay como ciertos principios, porque los principios de la regeneración son los principios de la vida. O sea, no son principios creados por una persona, esto es así y así y así, ¿no? Sino que son las leyes de la naturaleza, ¿no? Cómo a partir de esas leyes de la naturaleza yo lo aplico a mi contexto personal. O sea, por eso hay mucha resistencia en la regeneración a crear certificaciones, porque no sabemos bien cómo aproximar esto, porque tiene que ser de verdad muy adaptado al lugar y no queremos que sea tan cuadrado y tan cerrado y tan estandarizado, sino de verdad generar esta capacidad de todos nosotros para crear esas soluciones que sean particulares de nuestro lugar, ¿no? Totalmente. Bueno, te saluda Alicia, que está presente en varias partes de provincia de Buenos Aires y trabaja sobre turismo rural. Bueno.
Agustina nos dice, en Matter trabajamos desde este lugar. Es todo un desafío lograr extender estancias en algunos destinos, pero los viajeros aceptan cuando ven que se trata de intercambios auténticos con las comunidades originarias. Sí, qué bueno. La transformación es de todos, tal cual. Bueno, y esta pregunta da pie a que nos puedas contar sobre tus cursos. Dice, ¿qué capacitaciones, cursos o estudios de posgrado recomendás para poder formarnos en turismo regenerativo? Así que, adelante. Cuéntanos, ¿cómo seguimos en contacto con vos? Bueno, yo tengo un programa que se llama Semillas de Regeneración, que estoy en proceso también de mejorarlo y demás, porque como todo es evolutivo, también me he dado cuenta de que realmente la gente, como decía esta persona, me ha volado la cabeza, ¿no? O sea, que necesita más tiempo para absorber todo esto. Entonces estoy en ese proceso. Y estoy también en proceso de crear algunos cursos más cortos y concretos, ¿no? de regeneración. Entonces, seguidnos en nuestras redes, Instagram, The Region Life for Travel, Facebook, LinkedIn, etcétera, nuestra web también. Voy a empezar a escribir un poquito más sobre el tema, pero sí hay diferentes organizaciones que enseñan regeneración, ¿no? Por ejemplo, liderazgo regenerativo, Laura Storm hace un curso muy bueno, economía regenerativa, Capital Institute, pues la iniciativa global Turismo Regenerativo misma también hace cursos. Entonces, sí hay buenas formaciones. De turismo, menos, pero bueno, cada vez más. Y yo voy a tratar también de generar formaciones que sean muy adaptadas, muy también más concretas, ¿no? A lo que se necesita. Bueno, y en este sentido también algo que habíamos charlado antes de estos encuentros, del encuentro de hoy, que es sumarte, por supuesto, a nuestra propuesta de formaciones de 2023. Creo que con todo lo que estuvimos charlando hoy lo sostengo. Fuiste espejo de muchas cosas que nosotros venimos charlando como equipo. Como te habíamos contado, somos 3 organizaciones distintas que nos atraviesa muchas de las realidades que comentaste. Entonces, Sonia, creo que podríamos hacer una sinergia hermosa entre todos los que estamos aquí y vos y todo tu conocimiento. Bueno, te saludan, gracias totales por esta rica charla desde Córdoba, Argentina. Somos parte del todo y me encanta pensar el turismo como regenerativo. Qué bueno, gracias. Vir nos dice, el año entrante el lema de OMT es inversiones verdes. A tu parecer, ¿qué crees que suceda? ¿Desde qué lugar lo harán? Ay, no lo sé. La verdad es que estuve en la WTM, en la World Travel Market, la semana pasada y las conversaciones, honestamente, sí que giraban un poco en torno a lo mismo. No sé si hay... Sí es cierto que se mencionó la regeneración en algún punto. Dije, pues bueno, genial, ¿no? Pero no lo sé. Sinceramente, está genial que la OMT haga esto, ojalá, y lo aprovechemos bien. Pero sobre todo creo que las comunidades tenemos que tomar mucha más fuerza. Absolutamente, absolutamente. Bueno, para finalizar voy a leer unas reflexiones o distintas líneas que fui tomando nota, muy atenta a tu relato. Bueno, obviamente que el concepto de cero neto, neto cero, tenemos que seguir construyéndolo cada uno. Diseñar para el lugar también viene de la mano con esto. Todo lo que se hace se diseña para formar parte de sistemas mayores, pensar que estamos formando parte de estos sistemas mayores. La abundancia para todos en todos los sentidos, que está ahí y que no es una carrera, no es una competencia. Lo urgente es el cambio climático, lo urgente son atender las distintas emergencias, ¿sí? La relación recíproca, que es algo que también habíamos compartido, que lo sistémico también es cultural, es gobernanza, más allá de la sustentabilidad, de la sostenibilidad como la conocemos con los 3 ejes, añadiendo por supuesto a esto la cosmovisión.
pensar en el sentido de comunidad y desarrollar este sentido de comunidad con propósito, ¿sí? Y la economía al servicio del todo y no nosotros al servicio de la economía también, pensar desde ese punto. Bueno, la propuesta, ya saben, de estos intercambios es sistematizar luego todo lo que hemos charlado, todo lo que Sonia nos ha compartido para poder crear un documento que empiece a funcionar como escalón, como peldaño para el siguiente nivel, ¿sí? Lo que hacemos siempre es para crear esa conciencia colectiva. Y también BIT aporta honrar la sabiduría ancestral, ¿sí? Bueno, desde este punto, ¿cómo seguimos? Desde ya, agradecer, por supuesto, la inmensa generosidad de Sonia para contar sobre ella, sobre Region Lab, y que comentarles que Sonia va a formar parte, por supuesto, de las formaciones que vamos a ofrecer el año que viene, y Sonia va a contarnos sus formaciones y las vamos a ir compartiendo también, lo que ella ofrezca. Nuestra próxima invitación, nuestro próximo encuentro va a ser el 30 de noviembre y le vamos a contar las primeras formaciones que tenemos para el 2023. ¿Algo más que quieran sumar, chicos? Vir, Marian. Yo quería sumar algo por ahí a modo de reflexión, ¿no? Pensando un poco en que la sustentabilidad nos da esta base como modelo, la regeneración es una continuación, pero creo que la clave de todo esto, lo dijo Sonia, es el pensar situado, el no estar pensando de arriba abajo, sino de abajo, desde los territorios hacia arriba. Creo que ese es el gran desafío. Hoy tenemos, como dijiste, mucha documentación, mucha cosa física, cosas pasando como la COP ahora en Egipto, en este momento se está hablando del tema de cambio climático. De hecho dijeron, bueno, tenemos que ser más ambiciosos con las metas. Y seguimos como en la misma línea, ¿no? ¿Por qué pasan los años, pasan el Acuerdo de París, pasan un montón de cosas y pareciera que no arranca, como que no es suficiente? Probablemente porque estamos mirando de arriba hacia abajo, y me parece que, para resumir todo esto, el desafío es al revés. Me parece que la regeneración, esta idea del diseño desde la lógica de la naturaleza, es como el gran desafío que tenemos a nivel general, y a nivel turístico, bueno, ni hablar, una gran oportunidad. Así que gracias, Sonia, por abrirnos un poco el camino hacia todo esto. A vosotros. Sí, yo simplemente agregar un poquito en la misma línea, es decir, me gustó mucho la reflexión previa donde decía, no esperemos a que el daño esté hecho para empezar a regenerar, que no sea una forma de remediar un daño pasado, sino como un modo de vida sistémico en el día a día de cada una de las personas. Así que eso me pareció fantástico. Pero bueno, no quiero robar tiempo, me gustaría que lo cierres, Sonia, 2, 3 renglones, 3 líneas para que te puedas explayar y cerrar con tu sabiduría. Bueno, nada, encantada de verdad por este encuentro, lo he disfrutado un montón. Sí, yo creo que uno de los retos después cuando empezamos ya a meternos más en este tema es comunicarlo, comunicar la regeneración, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser también agente de cambio? ¿Cómo puedo? Entonces yo creo que desde la honestidad y desde esa profundidad, ¿no? De que tenemos que estamos juntos en esto, ¿no? Y que tenemos que encontrar estas soluciones. Entonces, yo sé que en Argentina de verdad hay mucha gente bonita, de verdad que sí sois gente bien profunda y sé que se pueden hacer cosas muy bonitas y se están haciendo ya. Y ya tenéis esa mentalidad bastante. Así que, bueno, espero también poder participar en esos más procesos y seguir, bueno, observando todo esto. Por supuesto. Le pongo voz al saludo final de Vir y con esto concluimos la reunión. Muchas gracias, Sonia. Gracias por tu generosidad de acompañarnos en este cambio de posición presente, amorosa, colectiva. Será un honor compartir el curso el año entrante. Ya estás en nuestros planes. No te vamos a soltar. Bueno, hay muchos saludos de agradecimiento. La verdad que a mí particularmente me dejaste con la piel de gallina en muchos
goosebumps, no sé cómo le dicen en España, con muchas de las cosas que dijiste. Creo que nos tiene que atravesar a todos el sentido de comunidad, sí o sí. No dejemos de hacernos preguntas. Bueno, hay muchísimos agradecimientos en los chats, en los grupos. Gracias infinitas y nos vemos en ese 2023. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días cuando nos escuchen. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.